la Academia Nacional del Folclore nos acerca su nueva producción Compartiendo Experiencias, donde realizadores y gestores culturales nos presentan sus producciones en pos de un rescate regional y nacional de nuestras costumbres. En el capítulo de hoy nos adentramos en la provincia de La Rioja. Hemos llegado a otra de las emisiones de Compartiendo Experiencias con José Luis Castiñeira de Dios, y en este caso con Argentina es Música, en la última de las emisiones que es dedicada a La Rioja. Antes de que esto termine, yo quiero remarcar que solamente quien deja algo atrás de sí, como este ciclo, cuando pasa con la función pública, como fue José Luis Castiñeira de Dios, es que va a ser recordado. Los hombres estamos para dejar algo de nosotros en el futuro. Gracias, José Luis, por haber hecho esto y mucho más por compartirlo con nosotros. Carlos, este episodio que está dedicado a La Rioja también tiene un gran valor afectivo y sentimental, porque están hablando de su música dos figuras muy queridas y muy importantes para la música argentina, como Ramón Navarro y como Pancho Cabral. Los dos, cada uno a su manera, han contribuido a lo largo de toda esta época a aportar desde la creación, desde la interpretación, pero sobre todo a seguir impulsando esa imagen de identidad tan fuerte que tienen los riojanos, esa manera de hablar tan característica de la cual hacen bromas sus vecinos del noroeste, esa forma esdrújula de referirse a su propia realidad, pero sobre todo un amor por la tierra y por ese paisaje que sigue siendo un paisaje asombroso. Culminando este ciclo, gracias Darío Pizarro por su trabajo, gracias José Luis por estas participaciones y presentaciones, y nos despedimos. Bueno, gracias a la Academia, y es una hermosa oportunidad para recordar este trabajo hecho con Juan Bautista Estañaro y con una cantidad de profesionales que me acompañaron, y con la participación muy importante de todos los artistas de las distintas provincias argentinas. Decían que el silencio y la quietud eran sinónimos de la muerte. En cambio, el movimiento y el sonido era la vida. Entonces, en semejante soledad, a lo mejor para alejar a la parca, le meten. La Rioja tuvo una historia muy sanguinaria en la primera parte del siglo XIX y hasta la segunda parte del siglo XIX prácticamente, porque son situaciones en las cuales todo termina en asesinatos o en ejecuciones violentas. El caso de Facundo, que es asesinado, se lo culpó a Rosas, se lo culpó a Estanislao López de haber ordenado ese crimen. Y luego la historia de el Chacho Peñalosa y luego la historia de Felipe Varela, es decir, en el caso del Chacho, que termina también ajusticiado y decapitado. Es decir, son historias de mucha violencia que cuestan un poco reconocer en la historia argentina, pero en realidad el siglo XIX argentino, la violencia formó parte de la ética social.
Adelante. Cállate, no me contes, no digas cosas de ausencia, que el olvido no es placer, se necesita paciencia. Yo ya les voy a enseñar a hacer un hoyo dentro un agujero, cantar vidalas con mote y sorprenderlo al lucero. Calla y cállate, no me conté, ¿qué culpa querís que le haga? Estaba riendo, acordado de las tonadas, ¿no? De las tonadas, cómo se unen. Yo me imagino cómo, con la acentuación, me imagino, o no, que habrán sabido hablar los diaguitas, ¿no? Y bueno, de ahí, bueno, la mezcla con lo español y lo nuestro, cómo hablaban los diaguitas, con el acento de ellos, y la mezcla cuando llegó la conquista, nada. De ahí quedó la riojanada tan natural que hablamos. Tan natural, ¿no? Claro. Y una copla se me vuela. Es decir, la tonada esdrújula riojana es un signo característico. La lengua cacana que se hablaba en La Rioja, de los diaguitas, creo que cuando tuvieron que aprender a hablar el español, el castellano, las palabras en castellano, lo hicieron con la tonada de su lengua. O sea, el acento donde no es. Pero en la música está eso. En la música está. ¿Qué culpa querís que le haga? También creo yo que hay una vinculación, como en todas las provincias y como en todo el mundo, del hombre con la naturaleza. Esto viene desde el más puro origen de la música, ¿no es cierto? Es que la música empezó mucho antes de los instrumentos. Año nuevo Pacari, Jesús niño canchari, tintilla ia hincho, corolla ia hincho, chuchanca, chuchanca, corolla ia hincho, tintilla ia hincho. Esta es la primera iglesia que hizo el misionero San Francisco Solano en el año 1593. Aquí donde él ha bautizado y ha evangelizado más de 4.500 diaguitas. Le tocaba el violín a los indios para que se alegren, porque es el único misionero religioso que hizo ruidear esa cuerdita. Y de ahí empezó la música. Yo soy mercado por parte de padre, pero por parte de madre soy abayay. Los abayay, los bajinay, los campillay, son todos nombres originarios. Los que vinieron a caballo dijeron, estas tierras pasan a ser nuestras, y comenzaron a violarlas. Hombres con nombre y apellido. Se produce en Sanagasta, a 30 kilómetros de la ciudad capital, un levantamiento indígena muy grande. La cuestión es que vienen los indios hacia la ciudad, sublevándose contra el alcalde español que teníamos acá en la ciudad. Cuando llegan a las Padrecitas,
se encuentran con San Francisco Solano. Y San Francisco Solano, con su violín, los logró ingresar y poder dialogar con los originarios. Y santuya, y santuya, y santuya, y amonecare, y santuya, y santuya, y amonecare, y santuya. Los mataban a los diaguitas. Por eso el santo se ha metido en el medio para que no corra sangre. Entonces el santo ha tratado de buscar varias reuniones para poder hacer esa pacificación. Y esa pacificación en palabra quichua se llama tincunaco, o sea que viene a ser encuentro. San Francisco Solano les muestra en ese momento a un niño que no era alcalde todavía, pero era un niño Jesús de Praga. Lo transforma en alcalde de la ciudad. Entonces por eso se llama niño alcalde, pero es el niño Jesús de Praga. Entonces a partir de allí los indios lo veneraban al niño alcalde como patrono de la ciudad. El folclore de La Rioja tiene más que ver con el canto con caja, más adelante después con la guitarra, como gran parte del folclore argentino. Digamos que los vientos vienen más bien por la montaña, por la zona del altiplano, qué sé yo, Quena, Sicu. Y el folclore de esa zona es muy de la voz. Bueno, de hecho, el canto con caja era una voz y una caja, así solitos, que es la intención que a veces busco al tocar con el saxo. Que es ese canto ahí en la montaña, sin tiempo a veces, incluso con una afinación natural. No se olviden que España también estuvo 800 años dominada por los árabes. Y los árabes tenían una síntesis para escribir sus problemas y sus preocupaciones, sus cosas, que lo hacían a lo mejor por un aforismo, ¿no? Un aforismo pequeño, alguna cosa pequeña que dijera algo. Y de ahí también un coplerío que tomaron los españoles y que viene de los españoles y que ha llegado a todas estas provincias. Esas coplas no es que no tengan autor, lo que pasa es que no las conocemos los autores. Y esas tradiciones que mezclan lo europeo indudablemente con lo indígena, va a desarrollar una forma particular musical, una especie musical que es la vidala chayera, es decir, o la chaya, que es una forma musical con una rítmica muy acentuada y va a darle una gran importancia al canto. Yo soy sonda y remolino, galopando en el Gredal, soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. De esa mujer valiente, legendaria y mineral, doña Victoria Romero, corajuda hembra animal. Soy de los desconocidos, hijos de la soledad, entre la albahaca y la harina, regreso a la libertad. Soy de raza chayera, sangre de y chañar,
a mí me hace gracia porque yo siempre digo que a mí nadie me dijo en un asado alguna vez, toca una vida la chayera. Acá todos decimos, toca una chaya. Bueno, toca una chaya. ¿Sí? A ver. La vida la chayera, posiblemente, que quiere decir chayar, quiere decir rociar, mojar, como que están en nuestros ancestros de rituales agrarios. Ha llegado a formarse después, posiblemente, con influencias de la tonada cuyana, de la vidala, sobre todo la vidala, primero la vidala, después la tonada cuyana. La Rioja tiene esa doble pertenencia, ¿no? Por un lado, la entrada a los valles calchaquíes y por otro lado, el contacto con el mundo cuyano, ¿no? Sí, yo creo que La Rioja es un punto es una bisagra de género. Y acá ocurrió, creo que en la década del 40, del 50, esa mixtura donde se incorporó la guitarra a esas formas vidaleras, ¿no? Ah, claro. Y se hizo una cosa muy local, muy regional. Hay una forma como riojana de tocar la guitarra. De acuerdo a la acentuación que yo le dé a esto, va a ser una cueca o va a ser una vidala chayera. Chayar, rociar, mojar, echarse harina, divertirse, jugar en carnaval, eso es la chaya, el juego, en su sentido lúdico, ¿no es cierto? Y la respuesta a la cuestión de la música, de nuestra música, de la chaya, yo creo que esa es una vinculación muy fuerte con la tierra, con la Pachamama. Y viene de un agradecimiento precisamente a la tierra por los dones recibidos durante el año. Porque la chaya ocurre en el estío, ocurre en el verano, cuando ya empezaron las primeras cosechas. Carnaval es lo europeo. Esto es una fiesta, son rituales agrícolas. Sí. Por eso la harina, por eso la albahaca, es una ofrenda a los frutos. Después, bueno, la conquista le metió el diablo, le puso carnaval, le puso un pujay como el que está allá, el muñeco, a quemar, todo, bueno, todo eso para caricaturizar un ritual agrícola de nuestros primitivos habitantes, nada más, ¿no? La Iglesia Católica participó más que activamente en el comienzo de la vida independiente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a tal punto que se instala con muchísima fuerza en el noroeste argentino, pero particularmente en La Rioja y Catamarca va a tener una profundidad muy grande en las tradiciones populares. Y cuando sobreviene el triunfo de la Revolución de Mayo, que es una revolución al principio jacobina, con muchos jacobinos y muy anticlericales y muchos masones después, van a entablar una lucha por modificar la relación entre la Iglesia y el poder del Estado,
que en La Rioja va a ser visto como un ataque a las tradiciones populares regionales. Por eso es que Facundo en su bandera va a poner religión o muerte, va a decir el lema. En pocas palabras sería así una síntesis de todos los acontecimientos ocurridos en La Rioja desde la fundación de La Rioja, 1592, hasta el advenimiento de la democracia, 1983. Vale decir que ese es el lapso cronológico que había que poner en la síntesis de un disco. No era tarea fácil. Entonces, de todas maneras, se atraviesan todos los episodios. La fundación, el tratamiento del español con el aborigen, y vamos avanzando hacia los episodios más, digamos, más cercanos ya, y bueno, no tan cercanos, pero sí, de los caudillos riojanos, que hay 3 muy importantes, todos auténticamente riojanos. O sea, nacidos en La Rioja, ¿no? O sea, Peñalosa y Quiroga. Y Felipe Varela. Y Felipe Varela, que si bien es cierto era catamarqueño, ¿no? Pero era lo mismo. Considerado como riojano, ¿no? General, yo quisiera saber lo que ustedes significan para nuestra gente. ¿Qué ha pensado usted sobre nuestros señores generales? Creo que forman una etapa muy importante en la formación de este país. ¿Y como qué etapa vendríamos a hacer nosotros, rey? La tercera, general, exactamente la tercera. Primero fue Mayo y la revolución contra España. Segundo, las luchas civiles. Y tercero, hoy aquí, la pacificación. El orden logrado por ustedes, nuestros caudillos rurales. ¿Qué es lo que hace que, como vos bien decís, siendo tan poquitos, hayan tenido un rol tan importante en la creación de la nación? Sí. Porque en el siglo XIX son aportes, son figuras centrales las que surgen de La Rioja, ¿no es cierto? Sí, quizá acá hubo hombres claves que la vida los puso en el momento que tenían que estar allí. Como Facundo Quiroga, ¿no es cierto? Felipe Varela. Por eso digo, claro. Un latinoamericanista que en 1863 ya estaba hablando de la Unión Latinoamericana, no sé, y que siempre estuvo tapado, siempre estuvo escondido, con la mentira oficial. Un Chacho Peñalosa, que con un grado de instrucción menor que Facundo Quiroga y que Felipe Varela, era un hombre que tenía una intuición casi perfecta en el sentido de cómo tenía que hacer las cosas y a quién tenía que seguir y a quién no, ¿no? Yo creo que fue uno de los hombres más puros de ese tiempo, el Chacho Peñalosa. Sarmiento mandó a matar al Chacho. ¿Y de qué manera lo mataron? Atrozmente. Tenía instrucciones de hacerlo desaparecer. Se colgó su cabeza en la plaza de Olta. Se lo lanzó ya una vez que entregó su cuchillo. Entregó su cuchillo, se rindió y vino uno que siempre, nunca falta, más papitas que el Papa, y le metió un lanzazo ya rendido. Cortaron su cabeza, lo colgaron. Eso era en nombre de la civilización. Fueron unos grandes pensadores y unos grandes luchadores para el federalismo, que parece ser que lo seguimos luchando.
¿Qué significa esto? ¿Quién manda esta partida? Donde hay más de una idea, ya no hay orden. Donde hay solamente una idea, ya no hay democracia, general. Donde no hay orden, no hay justicia, ni democracia. Me matan y no saben que a mí nadie me mata. Los riojanos nunca reniegan de su origen. Sean príncipes o mendigos, siempre van a hablar con su tonada y con su voz y van a estar pisando sobre la tierra de ese modo, una cosa así, ¿no? Con sabor a chaya lo topé al verano, corriendo a febrero por el Tajamar, y anda su recuerdo sosteniendo al viento. Un grito de adentro dicen carnaval, y anda su recuerdo sosteniendo el viento. Y es la música de las palabras también, ¿no? Claro, de cómo se habla. Claro. Me parece que el que reniega de eso es un renegado directamente, de su color, de su patio, de su harina, de su albahaca o de su poncho, ¿no? Porque la cuestión no es cambiar de paisaje, sino cambiar de la manera de mirarlo. Me quedé en su mano, era carnaval. Con sabor a chayas me quedo cantando y miro su cara. Uno cuando se asoma a ver el corazón de otros pueblos y la mirada de otros pueblos es cuando también aprende más a mirarse a sí mismo, ¿no? Tómame la mano, súbete al verano. En todos los lugares donde vamos, en el país e incluso afuera del país, se habla de los músicos de La Rioja. Y es lindo saber que son tus amigos que viven en la otra esquina. ¿Estamos bien ahí? Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org.